Sabes, hay mucha sabiduría en los chistes, folk. En serio, hay un viejo chiste de un boxeador que está en el ring y lo están machacando. Le sacan los sesos por la nariz. Su madre está entre el público y ve cómo le están zumbando en el ring. Y hay un cura sentado a su lado y ella le dice: padre, padre, rece por él, rece por él. Y el cura contesta: rezaré por él, pero en fin, si él supiera pegar ayudaría mucho. Hay más lucidez en ese chiste sobre lo que yo llamo el supremo yamique que en la mayoría de libros de filosofía. Bienvenidos a la teoría de la mente. Bienvenidos a una entrega más de La Teoría de la Mente, un programa donde analizamos aquellos aspectos concernientes a la salud mental que pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida. Somos miembros de Amadag y del Centro de Estudios para la Ansiedad. Si queréis contactar con nosotros, hacedlo en el correo info@amadag.com o llamarnos en el horario de tarde al 911198157. 911198157. Y en este programa seguimos con la fobia social y hablamos desde un enfoque que hace hincapié en el punto de vista de la psiquiatría y la farmacología. Para acompañarnos va a estar con nosotros el psiquiatra Flavio Gutiérrez, donde nos va a explicar su experiencia en el tratamiento de la ansiedad social. ¿Qué parte del problema es achacable a nuestro genoma? ¿Qué tipo de fármacos son los elegidos por la comunidad psiquiátrica para este tipo de casos? Estas preguntas tratará de responder Flavio Gutiérrez. Y en nuestra historia de hoy hablaremos también del amor platónico, del deseo y de la ocultación. Esperemos que disfrutéis de nuestros contenidos y sin más, damos paso al programa. Primero responderé de forma general. Es importante que cuando hablamos de rasgos complejos como la ansiedad, renunciemos a pensar de forma dicotómica, o los genes o el entorno. Creo que hay una fuerte tendencia a pensar que si los genes están implicados, lo están de esta forma tan determinista. En mi lenguaje, la heredabilidad se diría que es del 100%, como para el color de los ojos o del grupo sanguíneo. Esto no es en absoluto cierto para estas enfermedades, ya que se tratan de fenómenos probabilísticos muy complejos. En los desórdenes de la ansiedad, lo que creemos es que alrededor de un 30 o 40% de las diferencias en predisposición que existen entre las personas se deben a diferencias en los genes. Esto es muy parecido, por ejemplo, a lo que ocurre en la presión sanguínea. Sabemos que son los genes que heredamos del padre y de la madre los que influyen en el nivel de presión sanguínea. Pero también lo hace la dieta, si somos fumadores, los niveles de estrés en nuestra vida. Todas esas experiencias del entorno son importantes. Por tanto, quiero evitar que se entienda que al hablar de genes estemos suponiendo que el entorno no juega ningún papel, porque, por ejemplo, en los desórdenes de la ansiedad, esto es algo completamente equivocado. Un gran número de fobias surgen a raíz de sucesos muy traumáticos. Tenía un paciente joven con un miedo terrible a la altura y contaba que su padre tenía muy mal carácter. Cuando tenía 3 o 4 años, su padre, que vivía en un 6º piso, cuando se enfadaba lo cogía por el tobillo y lo sacaba por la ventana hasta que se calmaba, y este pobre niño quedaba suspendido sobre la calle. Así durante un tiempo sufrió de miedo a las alturas. No fue necesario tener una predisposición genética, ya que era una experiencia ambiental suficientemente traumática. Hablamos de una relación compleja durante el desarrollo entre la predisposición genética y las condiciones del entorno que alteran esa predisposición hacia la ansiedad. Los miedos nos han ayudado. El miedo ha sido una emoción básica que ha garantizado nuestra supervivencia como especie. Imaginemos hace 5 millones de años, cuando vivíamos en cuevas, dormíamos a la intemperie, en un entorno hostil, lleno de peligros. La tribu era la fuente de seguridad,
en un mundo donde el ser humano se sabía frágil y vulnerable. El miedo nos hizo unirnos y cooperar, permanecer juntos o morir, por lo que parece lógico y adecuado desarrollar una orientación hacia el grupo, hacia la vida social. Pero no es oro todo lo que reluce. A veces el peligro también está en casa. Hablamos de cuando el peligro no está fuera, sino dentro del grupo. Robert Sapolsky combina desde hace más de 30 años las investigaciones científicas con el estudio de campo de los babuinos en Kenia. Los babuinos que habitan en las laderas del Serengeti son animales con una estructura social compleja que los hace sumamente atractivos para realizar estudios comparativos con las sociedades humanas. Estos babuinos solo necesitan invertir alrededor de 3 horas al día en la búsqueda de comida y además no poseen depredadores naturales, por lo que la mayor parte del día lo dedican a la interacción social. Pues bien, son estos babuinos los que más estrés presentan en sus estudios, más que aquellos con más depredadores o carencia de alimentos. Sapolsky busca a través del análisis de la llamada hormona del estrés, los glucocorticoides, analizar qué individuos de la manada sufren más ansiedad y por qué. Para este investigador, una de las claves más importantes las encontramos en las interacciones sociales que se dan entre distintos miembros de la manada, y es que este etólogo defiende que cuanto más bajo estás en el rango social, más estresado te encuentras y peor es tu salud. Convivir con los otros también conlleva una serie de problemas. La muerte y el pensamiento occidental, el rechazo de la muerte. Te voy a comprar estos libros porque me parece que te convendría leerlos. Esto es algo serio y profundo. Sí, verás, yo estoy obsesionado con la muerte. Es un gran tema para mí y tengo una visión muy pesimista de la vida. Si vamos a salir juntos debes conocerme. Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable, en esas dos categorías. Y lo horrible son los enfermos incurables, los ciegos, los lisiados. No sé cómo pueden soportar la vida, me parece asombroso. Y los miserables somos todos los demás. Así que al pasar por la vida deberíamos dar gracias por ser miserables, por tener la suerte de ser miserables. Bueno, pues con nosotros otra vez está Flavio Gutiérrez, que sabéis que es psiquiatra, estuvo ya en el primer programa. Flavio es un psiquiatra que también pues trabaja mucho con nosotros, es una persona que también está especializada en lo que tratamos en ansiedad y ya tiene unos cuantos casos de fobia social a sus espaldas. Así que, bueno, pues bienvenido otra vez al programa, Flavio. Pues hola, bienvenido, también bien hallado y como siempre pues agradecerte la invitación para poder participar con vosotros y, oye, a ayudar y aclarar a todos los oyentes pues todas esas dudas que tienen en relación a lo que se refiere a ansiedad y el manejo desde el punto de vista psiquiátrico. Pues mira, vamos a pasarte así con las dudas un poco que nos han consultado también desde Facebook, un poco también desde correos que nos han ido mandando y bueno, para que nos pueda resolver. La primera pregunta, mira, que nos hacen es ¿cómo se trata la fobia social a nivel farmacológico? ¿Es algo parecido a lo que contabas también con la agorafobia o en este caso tiene cambios? Pues puede tener cierto parecido porque sí que es verdad que el manejo psicofarmacológico está orientado en la misma línea. Una línea probablemente que sea mucho más directa, que es la de la ansiedad, y otra la de las repercusiones de la fobia social como pudiera ser la depresión. Entonces, bueno, la fobia social tiene un elemento cardinal que es el que genera más angustia y más preocupación probablemente a la persona que la padece, que es la exposición al elemento que le genera la angustia y la preocupación, la ansiedad, el malestar, que es la exposición a ese elemento social y en el cual pues yo creo que el ansiolítico juega un papel primordial cuando no se puede contener solo por el trabajo psicoterapéutico. Entonces, bueno, la verdad es que un ansiolítico en esos momentos, un ansiolítico de rápida acción, no de los que usamos en urgencias para controlar la crisis de ansiedad, a dosis siempre muy bajitas, porque lo que pretendemos en ese momento sí que es verdad que es relajar o bajar el nivel de ansiedad para que pueda gestionar esa exposición, ese momento social, sin que por ello pues tengamos una sedación, que es lo que podría ocurrir si usásemos el mismo fármaco a dosis altas. Pero hablando de fobia social, sobre todo lo que más nos piden es algo que les ayude
en ese momento crucial, en esa exposición en su trabajo, en ese enfrentarse a una comida mirando de tú a un amigo, en ese momento en el que tienes que tener una charla con 2 o 3 personas y te bloqueas. Pues la verdad es que es muy agradecido el psicofármaco ansiolítico, ya digo, a dosis bajísimas, y probablemente sea, digamos, la piedra angular de los psicofármacos. Luego, como te estaba diciendo, pues bueno, podemos encontrar ya antidepresivos para un manejo de la sintomatología anímica debido a las repercusiones que genera la fobia social, ansiolíticos de vida media más larga, pues para contener esa constante preocupación de los días previos, por ejemplo, a una exposición en un trabajo, que bueno, así nos lo cuentan en consulta, y la rumiación es progresiva, increciendo, y el día antes o la noche antes de dicha exposición, pues bueno, suele ser tremendo el malestar que tiene la persona. Pero en cualquier caso, si un psicofármaco es el protagonista en la fobia social, yo creo que es el ansiolítico de rápida acción a dosis bajas para el momento de la exposición. ¿Hay otro tipo de medicaciones, aparte del ansiolítico o aparte del antidepresivo, que quizá ahora hablaremos, que puedan ser convenientes en este tipo de casos? Sí, luego sí que es cierto y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo lo que me dices, porque no es la primera vez que una persona pues prueba la medicación el mismo día de la exposición sin haber hecho unas pruebas previas. Entonces le ocurre esto, efectivamente, esta sedación. Y a colación de esta pregunta, pues efectivamente hay otro tipo de fármacos que se están utilizando muchos, que no son fármacos psicofármacos, por así decirlo. Quizás es un fármaco más orientado para otra patología, en este caso cardiológica, pero bueno, que a dosis bajas también, pues nos funcionan. Son los famosos beta bloqueantes, fármacos orientados a bajar el ritmo cardíaco, y que de forma indirecta se ha descubierto que a dosis bajitas pues funcionan muy bien. Funcionan muy bien porque actúan, digamos, sobre algo que sucede cuando uno se pone inquieto ante una exposición, que es la famosa taquicardia, entre otras cosas. Entonces, la taquicardia activa un sinfín de fenómenos a nivel cardiocirculatorio, cardiovascular, que bueno, que la persona es consciente de ellos, como la vasoconstricción, la sudoración, y si evitamos todo eso, pues probablemente la persona no entraría o no concatenaría un síntoma con otro hasta el punto de llegar a una crisis de ansiedad. Entonces, sin ser un psicofármaco, ya digo, propiamente dicho, este tipo de medicación cardiológica a dosis bajas, pues hoy está dando unos grandísimos resultados y sí que se usa, sin duda. Hay una característica personal normalmente de las personas que padecen ansiedad social, y es que hay un componente muy obsesivo dentro de sus interacciones sociales, y no sé si eso es algo que se tiene en cuenta también a la hora de recetar algunos psicofármacos o no. Sí, sí que es verdad, y además cuando entras un poco en las profundidades de la entrevista con la persona que padece fobia social, es tremendo efectivamente en muchos de los casos esta característica obsesiva, esta rumiación perseverante en relación al fenómeno que le genera la fobia social, hasta el punto de generar eso, unos cuadros obsesivos que generan unas situaciones de antelación previas al fenómeno de la fobia social, que desestructura mucho a la persona que padece este trastorno. Entonces sí que es verdad que cuando ya de antidepresivos hablamos, pues por consecuencias secundarias al propio fenómeno de la fobia social, pues hay unos en particular con un perfil más antiobsesivo que, además de controlar lo que pudieran ser trastornos depresivos reactivos a la fobia social, inciden directamente en este elemento obsesivo del cual comentas, y alivia mucho a la persona, porque por lo menos rompes este circuito de retroalimentación obsesivo en el cual la persona se mete en relación a su fobia social, y prácticamente en muchos de los casos hace que, sin necesidad de llegar a exponerse a esa situación, pues la persona ya esté generando ansiedad. Uh-huh. Luisa Díaz, por ejemplo, nos pregunta, ella está muy preocupada con un tema de rubor, de eritrofobia. Sabemos que es el miedo al rubor, es el miedo a mostrar rubor delante de los otros, y se pregunta un poco qué tipo de medicación, si se parece a estas que estamos hablando, le puede aliviar en este caso. También tiene que ver con este componente antiobsesivo, tiene que ver más con el beta bloqueante, con el ansiolítico, o incluso también para ese tipo de casos hay medicaciones también que pueden ser específicas. Pues yo en consulta la verdad es que me he encontrado una diversidad de técnicas farmacológicas y no farmacológicas,
pues orientadas a este tipo de problema, al rubor social. Muchas de las personas que acuden a mi consulta suelen ser pacientes derivados por dermatología, porque muchas veces la propia persona que padece el rubor social, pues sí que es verdad que relaciona el mismo con un proceso dermatológico, una alergia, una urticaria secundaria al contacto con algún producto químico. Entonces, cuando el dermatólogo, la verdad es que es en muchos casos la primera persona que hace el diagnóstico diferencial, el filtrado, y muchas veces cuando ve que no se trata de esto, pues deriva o ya con la indicación de un motivo de consulta de probable rubor social. Entonces, sí que es verdad que muchas veces se utilizan unas cremas tópicas que lo que suelen hacer en muchos casos pues es simplemente disfrazar, maquillar, nunca mejor dicho, ese rubor, y solo con eso la persona, pues en muchas ocasiones notas que tiene un alivio psicológico pues importante, porque bueno, a pesar de que sabe que está teniendo ese rubor social, pues bueno, por lo menos tiene la conciencia y la tranquilidad de que no se está viendo. A partir de ahí, sí que es verdad que cuando el paciente acude a psiquiatría, ya digo, la mayoría de ocasiones derivado por dermatología, pues hay un componente importantísimo, más allá del rubor social. No sé qué opinas al respecto, pero es cuando empiezas a tener, digamos, no quizá, el término que voy a utilizar no es el más correcto, pero es una dismorfofobia de la propia ruboración social, que es que la persona sufre muchísimo pensando que constantemente le están mirando, independientemente de que en ese momento tenga la sensación del rubor, llega a interpretar pues las miradas de la gente, los gestos de la gente, y todo comienza un poco a centralizarse en ese rubor y en la duda de que si estará en ese momento pues con la rojez o no. Entonces eso machaca mucho desde el punto de vista psicológico, y sí que es verdad que es cuando intervenimos con los psicofármacos. En este caso, muchas veces lo que intentamos romper es esa secuencia ansiosa que genera este pensamiento obsesivo y reiterativo en relación al entorno y a qué podrán pensar o cómo le estarán viendo. Y los antidepresivos, en este caso, quizá un antidepresivo con un perfil no ansiolítico puro, pero sí que mezcle el componente de manejo de la ansiedad con el manejo propio antidepresivo puro y duro para controlar esos síntomas de anímicos, de venirse abajo, quizás sea la mejor opción. La verdad es que estoy viendo muy buenos resultados, y la verdad es que ese plus que pueda dar el antidepresivo a la hora de ganar un poquito de confianza en situaciones sociales y restarle importancia a ese fenómeno desde de que te pudieran estar todos observando, pues hace que avance muchísimo luego con un trabajo psicoterapéutico. El tema, por ejemplo, no sé si tú has visto el abuso, por ejemplo, de alcohol o de algunas sustancias o de algunas drogas también. ¿Ves que a lo mejor existe un abuso de este tipo de sustancias como un medio para paliar la ansiedad o para funcionar mejor? Pues sí, yo creo que sí. Y la verdad es que la pregunta, antes casi de que me la formularas, pues ya tenía un poco la respuesta en la boca, porque sí que es verdad. En nuestra sociedad, pues bueno, ves que el consumo de alcohol desinhibe, y la sociedad en general, ya no solo la fobia social, en determinados casos, pues lo utiliza para romper quizá esa primera barrera de timidez que te permita pues desenvolverte con un poquito más de soltura. Entonces, claro, es dar un elemento para una persona que padece fobia social, es dar un instrumento valiosísimo, entre comillas lo de valiosísimo, porque se puede convertir en un arma de doble filo, pero en un principio que él, sin darse cuenta, entra y encuentra un beneficio directo, que es, oye, me tomo una copa en una reunión social, me tomo dos y esto fluye. Entonces, oye, pues voy a utilizar este recurso. Inhalo algún tipo de sustancia en ciertos momentos previos a una situación de trabajo muy tensa y, oye, pues estoy con mi jefe mejor que nunca. Entonces es fácil caer en ese recurso, sobre todo cuando el sufrimiento psicológico es tal que aceptas cualquier solución como válida con tal de solventar el problema que supone la fobia social. Entonces, sí, si lo veo, es un problema comórbido que, bueno, puede complicar la progresión del tratamiento y la evolución, y que es evidente que, oye, lo seguiré viendo en consulta, porque no nos vamos a engañar, es una solución fácil
que está a disposición de cualquier persona, más allá de un fármaco, que igual pues necesitas la receta, que te vea un psiquiatra, etcétera, etcétera, y que bueno, que está presente, sí es evidente que está presente. El apellido Alejandra nos dice: llevo tomando ISRS por fobia social y llevo un año. Dice: ¿puede el tratamiento prolongarse en el tiempo? Y luego nos pregunta: ¿cabe la posibilidad de que una persona con fobia social, con ansiedad social, necesite un ISRS de por vida? Pues sí, es una pregunta que escucho muchas veces y bueno, pues voy a intentar aclarar a Alejandra, ¿no? Dicho, voy a intentar aclarar a Alejandra un poco su duda, porque sí que es verdad que últimamente, pues, investigaciones con, en mi opinión, poco rigor científico, están transmitiendo unos mensajes divulgativos, ya digo, en foros con poco renombre o poco sostén en lo que a la psiquiatría se refiere. Y este mensaje que están transmitiendo, que asusta mucho, es el del riesgo de tomar a largo plazo psicofármacos del tipo benzodiazepinas o ISRS en este caso. Acusan a los mismos y a los tratamientos prolongados de ser los causantes de problemas como Alzheimer o Parkinson. Y ya digo, a día de hoy eso no está contrastado. Entonces, partiendo de esta premisa número uno que quería aclarar, yo, vamos, en consulta tengo muchas personas oye, que con el paso de los años y con recaídas de forma recurrentes, pues al final hemos decidido, pues oye, que una dosis mínima de un antidepresivo como pudiera ser un SRS, primero logras evitar las recaídas, la persona se ve beneficiada 100% porque tiene un manejo de la situación mucho mejor y oye, y asumiendo que es un fastidio, es evidente tener que tomar una medicación toda la vida, pues descubres, oye, que a una dosis baja te mantiene bien, te mantiene estable y hace que funciones, pues oye, yo no es la primera vez ni la última será que lo recomiende porque lo veo y porque sirve. Fíjate, otra pregunta que nos hacen, y porque mucha gente también viene a veces con un diagnóstico que llamamos el trastorno de personalidad por evitación. Uh-huh. ¿Tú encuentras diferencia entre la fobia social y el trastorno de personalidad por evitación? ¿Dónde crees que está la frontera o la diferencia entre ambos diagnósticos? Porque a veces no está demasiado clara, ¿eh? No está demasiado clara y sí que es verdad que eso se ve en consulta a base de conocer a la persona, porque, bueno, muchas veces cuando hablas de fobia social, lo primero que te puede venir a la cabeza es una persona tímida. Es un error pensar eso, pero automáticamente tenemos asociado una cosa con la otra. Entonces también, cuando hablamos de fobia social y trastorno de la personalidad por evitación, inconscientemente, si no conocemos, podemos llevar a establecer estos dos elementos como sinónimos. Y mucho menos porque para romper lo primero que había dicho, esto de la timidez asociada a la fobia social, no tiene nada que ver. Sí que es verdad que muchos pacientes que padecen fobia social, pues bueno, tienen unos antecedentes premórbidos o anteriores que les hacen vulnerables como la timidez, pero no quiere decir nada. Es decir, hay muchas personas con fobia social que no son tímidas, simplemente tienen una limitación a una exposición en un momento determinado y unas causas determinadas, y luego son personas que manejan muy bien otras situaciones sociales, otros contextos, sin más. Entonces, todo esto lo quiero relacionar o quiero introducir para sobre todo desarrollar que es un trastorno de la personalidad por evitación. Porque más allá de situaciones puntuales como las que pueda padecer una persona con fobia social, pues el trastorno de personalidad por evitación ya es algo generalizado que va más allá de ese miedo o esa dificultad a un momento determinado de una exposición. El trastorno de personalidad, estamos hablando, como el propio trastorno dice, de una personalidad que tiene un miedo psicológico a enfrentarse a sus contextos sociales en general y una limitación severa que le hace depender o que él mismo inconscientemente deposita sobre las otras personas pues su voluntad, por así decirlo. Entonces se convierte en una especie de marioneta inconsciente de su entorno y
y desahoga toda la presión que puede suponer el día a día al enfrentarte a las situaciones sociales del día a día, pues en el resto del mundo, por así decirlo. Entonces, claro, hablamos de una personalidad que se mueve en un mundo en el cual todo puede ser una dificultad y él genera un sistema de evitación. Esto no ocurre en la fobia social, es verdad, puede haber casos severos en los cuales, pues bueno, el miedo a la exposición sea más que puntual, pero como estaba diciendo al principio de la contestación a tu pregunta, encontramos la mayoría de las personas con fobia social pues tienen un ritmo de vida y un funcionamiento en muchas facetas de su vida completamente normal, en el cual ellos son dueños y gestores de sus decisiones sin necesidad de tener esta esclavitud psicológica a la hora de enfrentarse. Mira, Pedro Valdivia nos está hablando y nos escribe y nos comenta un poco en qué casos podíamos empezar a pensar en usar la medicación. ¿Qué características puede tener el caso como para que empecemos a pensar, oye, bueno, es posible que si empezamos a medicar la cosa esté mejorando? ¿Tiene que ver con la gravedad? ¿Tiene que ver con algún momento del tratamiento concreto? ¿Tiene que ver con alguna situación especial? ¿Tú cuándo suele ser el momento en el que suele decir, oye, bueno, pues quizá es el momento en el que podamos usar la medicación para ayudar en la evolución del trastorno, ¿no? Pues a la hora de decidir vamos a intentar hacer así como una clasificación rápida de momentos en los cuales una persona acude al despacho de psiquiatría valorando esa posibilidad. Yo creo que el primer grupo de personas a las cuales se les decide poner tratamiento son yo creo, como diría, las traumáticas. Quiero decir, son personas que más o menos han convivido con su problema de fobia social, más o menos han sabido gestionar los momentos en los cuales esta fobia social les aparecía, pero en un momento determinado y sin causa aparente, aquello que sabían gestionar con sus limitaciones, pero con sus recursos, pues se viene abajo. Ejemplo claro, doctor, mira Flavio, macho, yo en mi trabajo he aguantado exposiciones, más o menos lo he sabido gestionar, pero el otro día tuve un bajón brutal delante de mi jefe, me bloqueé, no pude hablar y fue como un detonante tan fuerte para él, ese fracaso repentino, el ver que sus herramientas hasta ahora le se vienen abajo y descubre una situación muy embarazosa. Ya digo, ese trauma es un momento que lleva a la persona a acudir a consulta y a solicitar tratamiento porque es un punto de inflexión, una ruptura en su padecer que le hace generar tanta desconfianza que no se ve capacitado para recuperar otra vez esas herramientas que tenía anteriormente. Entonces, ese suele ser uno de los casos más típicos en los que se suele iniciar un tratamiento para las exposiciones. Luego, digamos que hay otro segundo grupo que es el que podríamos llamar como anticipatorio, que es esta persona que puede solventar más o menos la situación fóbica, pero que pasa unos días anteriores tremendamente malos. Es esta persona que digamos que tiene que hacer una exposición para ese mismo trabajo que comentaba antes un viernes y el lunes empieza a gravitar la idea del miedo a que llega. El martes empieza a dormir peor, el miércoles ya no come y se levanta fatigado, el jueves empieza a tener trastornos gastrointestinales y ya definitivamente no pega ojo, y el viernes llega a la exposición hecho unos zorros, solventa como pueda la exposición y a posteriori el bajón es una fatiga salvaje que le tiene el fin de semana machacado en casa. Entonces eso de forma reiterada hace que muchas veces acuda a la consulta diciendo, mira, Flavio, no quiero pasarlo tan mal, al final la solvento, pero de una forma que me va a costar la vida porque son semanas de agonía, quiero un ansiolítico, quiero algo que durante esa semana, poquito a poco, lo vaya tomando y sin o con necesidad del día de la exposición tomarme algo para ese momento, llegue en condiciones físicas adecuadas, aceptables, porque no lo soporto esta semana que paso previa y el post exposición. Ese sería otro grupo, que sería, ya digo, un ansiolítico más de duración, vida media larga, que pudiésemos poner durante una semana todos los días un poquito, al contrario que el primer grupo, que es más, pum, para el momento. Y luego quizá ya el momento que más puede complicar en lo que a psicofármacos se refiere
el manejo de la fobia social, pues este paciente que quizás se ha venido abajo, quizás todas sus herramientas, sus recursos y la forma de enfrentarse a su fobia, pues ya no le sirven, y asume en un momento de su vida y de su padecer, pues una anulación psicológica ante eso, que le lleva a una frustración total porque no ve capacidades para. Entonces, en esos momentos suele aparecer la depresión. Entonces, un antidepresivo a dosis bajitas sí que es verdad que estabiliza anímicamente, sí que es verdad que estabiliza la ansiedad y sí que es verdad que permite recuperar un poco el pulso donde lo había dejado de ese combate diario que tienes que hacer pues con un trastorno como es la fobia social. Entonces, todo esto yo creo que pues tiene distintos momentos a la hora de decidir cuándo hay que prescribir el psicofármaco, pero siempre yo tengo en cuenta y siempre lo valoro como elemento primordial que tengan un trabajo psicoterapéutico, esa defensa o esa herramienta que haga que no sea todo el psicofármaco. Mire, te voy a hacer la última pregunta ya, no te voy a dejar de interrogar, ¿ya? Hasta ahí. No, yo encantado, ya sabes, Rubén. Mira, algunas personas que tienen algunas dificultades para entrar dentro de la medicación convencional, dentro de los psicofármacos, a veces se plantean, ¿no? ¿Ya hay algún paso intermedio antes de usar un ansiolítico, un antidepresivo, un beta bloqueante? Tú algunas veces en situaciones donde puedas ver que a lo mejor la ansiedad puede ser más leve o pueda no considerarse tan discapacitante como podemos encontrar en muchos casos, ¿dónde tú sueles recomendar algún tipo de medicación que ya te digo, no sea una medicación fuerte y que pueda usar la gente en farmacias, que puedan tener sin prescripción médica? ¿Hay algún tipo de sustancia que ahí tú puedas recomendar? Sí, la verdad es que para combatir a la farmaindustria y el psicofármaco, pues bueno, está llegando a España algo que en Europa lleva ya muchos años y bueno, hay una evidencia científica que está demostrando que en ciertos casos, quizá de una intensidad leve, pues está funcionando. Es la fitoterapia y bueno, ya con más veteranía en lo que a tratamiento se refiere en España, la homeopatía. Entonces, bueno, yo cada vez recibo en consulta a más representantes de laboratorios fitoterapéuticos, los cuales se están centrando exclusivamente en un manejo de productos naturales que sirvan para controlar la ansiedad. Entonces, ya digo, mi experiencia al respecto es que con casos de una intensidad leve suele ser un buen amortiguador que te permite no dar el salto al psicofármaco. Sí que es verdad que hay que saber manejar muy bien los tiempos de la fitoterapia porque muchas veces la propia persona, con tal de no tomar un psicofármaco, se aferra al producto fitoterapéutico y se niega psicológicamente la acción del psicofármaco. Entonces, tú debes de siempre saber presentar la fitoterapia con sus limitaciones, sus ventajas, porque evidentemente no es un psicofármaco, pero todas las limitaciones que tiene a la hora de tener una capacidad incisiva sobre el síntoma. Entonces, bueno, sí que es cierto que en primeras fases, características sintomatológicas leves y un buen trabajo psicoterapéutico de fondo, ahora mismo en el mercado estamos encontrando cada vez más productos, ya digo, con rigor y evidencia científica, fitoterapéuticos y homeopáticos que permiten una primera fase de tratamiento contra problemas como es la ansiedad y la fobia social. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Te voy a dejar, como te he dicho, de interrogar hasta aquí, pero ya sabes que te voy a coger como víctima y para las posteriores también programas, ya sabes que esperamos contar contigo. Pues tú ya sabes que encantado de charlar contigo, de ser interrogado y oye, y echar una mano en lo que a mis conocimientos de psiquiatría se refieren a todos los oyentes que preguntan y quieren saber. Pues muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Rubén. Gracias a vosotros. ¿Qué insinuó Laura anoche cuando dijo, aún no me he acostado con él? Aún. ¿Qué quería decir con eso? Que lo va a hacer, ¿verdad? ¿O no? Sin paridas. A ver, ¿qué significa para ti esta frase? No he visto terroríficamente muertos aún.
Pues que eres un mentiroso. La has visto 2 veces, una con Laura, ups, y otra con Dick y conmigo, ¿te acuerdas? Tuvimos aquella conversación sobre el tío que fabricaba munición para escopetas en el siglo XIV. Vale, pero supongamos que no la he visto. Y te digo, aún no he visto Terroríficamente Muertos. ¿Qué pensarías? Pensaría que no tienes ni idea de cine y me darías pena. Muy bien. Pero basándote en esa frase, ¿crees que iría a verla? Lo siento, Rob, me estoy haciendo un lío. Me preguntas qué pensaría. Si me dijeras que no has visto una peli que sé que has visto, ¿qué debo contestar? Escúchame, si te dijera que aún no he visto Terroríficamente Muertos, sí. ¿Te daría la impresión de que tengo ganas de verla? Pues no demasiada, si no ya habrías ido a verla. Claro, no iré a ver esa película. Pero la palabra aún... Sí, ya lo sé. Tendría la impresión de que quieres verla. Si no, habrías dicho que no quieres ir. ¿Pero tú opinas que iría fijo? ¿Cómo coño quieres que lo sepa? Es probable. ¿Por qué? Porque es una peli brillante, divertida y violenta. Y la banda sonora es cojonuda. Jamás pensé que lo diría. ¿Puedo seguir trabajando? La primera vez que vio a Beatrice Portinari, Dante tenía 9 años, Beatrice 8. Nunca más pudo olvidarla. Inspiró sus mejores obras, inspiró la Divina Comedia, donde Dante la rescataba del mismo infierno, pero unos dicen que solo la conoció una vez y otros que aun conociéndola, jamás cruzaron una sola palabra. Laura de Noves apareció en la vida de Petrarca el 6 de abril de 1327, en la iglesia de Santa Clara. Fue la protagonista de 366 poemas. La Madonna Laura, como así la llamaba, murió en 1348 víctima de la peste sin haberse percatado de la existencia del poeta. El amor platónico, el amor inalcanzable, el que no se puede materializar. El amante construye mundos, colecciona situaciones y diálogos que nunca compartirá con la persona amada. El miedo al rechazo, al deseo, y que ese deseo no sea correspondido, nos hace guardar tesoros de valor incalculable que nunca van a ser admirados. Se quedarán entonces residiendo en museos, en galerías llenas de polvo, en pinacotecas invisibles. Tememos lo que deseamos, y también deseamos lo que tememos, y al fin guardamos lo mejor de nosotros, con nosotros, por miedo al dolor. Cuando lo que nos diferencia de los demás es lo que deseamos y renunciamos a él, renunciamos a lo más importante que tenemos. Los otros tienen derecho a coger lo que les damos o a no correspondernos, y esa es una batalla limpia. La tragedia no es el no. Al fin y al cabo no siempre tendremos lo que queremos, sino no haber dejado un hueco a lo posible, pensando que nuestro deseo no cabe en este mundo. Pues hagamos desde aquí un brindis, pues por todos los deseos y porque algunos de mis deseos tengan voz. Y hasta aquí, esto ha sido todo por hoy en el programa. Esperamos que os haya gustado, esperamos que haya resuelto vuestras dudas. Ya sabemos que siempre quedan en el tintero, pero bueno, para eso tenemos muchos programas más para intentar resolverlas. Y no os perdáis nuestro próximo programa, en el que Filipa Afonso, psicóloga infantil, nos va a hablar sobre la ansiedad por separación y sobre las fobias escolares. Así que sin más, nos despedimos. Yo soy Rubén Casado y esto ha sido La Teoría de la Mente.